Bueno, vamos a continuar entonces con toda la discusión que veníamos desarrollando en el video anterior. En el video anterior terminamos con estimar, ¿cierto? ¿Cuál es el número esperado de pasos que yo debo dar, ¿cierto? Desde el nodo J para ir al nodo I, sabiendo que pues, hay múltiples caminos para ir al nodo I y encontramos que ese esperado número de pasos es 2n, donde n es el número de arcos que tiene el grafo. ¿Sí? Ahora, ese resultado nos va a ser muy útil en la siguiente definición que vamos a dar, ¿sí? Que es la del tiempo de cobertura o cover time. Eso no es otra cosa que el esperado tiempo que toma un random walk para visitar todos los nodos del grafo teniendo algún punto de partida aleatorio, o sea, arrancando en cualquier, iniciando en cualquier nodo, eh, entonces el esperado tiempo para visitar todos los nodos del grafo. ¿Sí? ¿Cómo se calcula eso? Vamos a decir, vamos entonces a lanzar ese postulado, que para un grafo, ahora toda esta discusión la venimos dando, recuerden, sobre un grafo que es conectado, ¿sí? Que es no bipartita, lo que significa que no es periódico, o sea, es aperiódico, o sea, todas las condiciones que para que sea una cadena de Markov y que pueda tener una, eh, una distribución estacionaria, porque es lo que me garantiza todos estos cálculos lo venimos haciendo sobre esas premisas, porque es lo que me garantiza también que en algún determinado momento del tiempo el proceso se va a estabilizar o va a tener un estado estable. Bueno, entonces decimos que tenemos un grafo B, ¿cierto? O sea, con nodos B y arco C de tamaño, los nodos son M, los arcos son N, que es finito, tiene un número finito de estados, es no dirigido y es conectado. Si se cumplen todas esas condiciones, el cover time o el tiempo de cobertura para un estándar random walk, o sea, un proceso que arrancó a caminar aleatoriamente sobre el grafo, es a lo sumo dos veces el número de arcos por el número de nodos menos 1. ¿Sí? Que esto llevado a las cifras es 2 por n por m menos 1 y aproximadamente es 2nm, lo vamos a aproximar a esa cifra por facilidad en los cálculos posteriores. Es muy fácil llegar a esa conclusión. Si arriba dijimos que para ir desde el nodo J, arrancando en cualquier nodo J, hasta el nodo I necesitamos 2n pasos, o sea, este primer término. La pregunta es, ¿cuántos nodos necesito yo visitar? Necesito visitar m-1, entonces, que son los que aparecen acá, y de allí entonces me da el cover time fácilmente. Ahora, ¿por qué tengo todo esto, o por qué estamos haciendo toda esta discusión? Porque vamos a discutir un algoritmo que va a utilizar un random walk para encontrar el camino entre dos nodos S y T, o sea, que va a arrancar en el nodo S y va a buscar un camino hasta el nodo T. Este algoritmo ya está escrito en la literatura de una manera determinística. Hay dos estrategias, ¿cierto? El DFS y el BFS, que no son otra cosa que dos estrategias. La primera lo que hace es pararse en un nodo e ir avanzando en profundidad por el camino que va encontrando hasta que o llega a un ciclo o no tiene manera de seguir avanzando, entonces retrocede para seguir recorriendo el grafo. Y el segundo, si el BFS lo que hace es que se para en un nodo y toma todos los nodos vecinos y va escalando a visitar los nodos vecinos de cada nodo que encuentre. O sea, es como un recorrido, pero en lo ancho, no a profundidad. ¿Cuál es el problema de estos dos algoritmos? Que necesitan tener el grafo en memoria y que el espacio que ocupan para esa es del tamaño del número de nodos que tenga el grafo. ¿Qué pasa cuando tenemos un grafo de gran tamaño, como los que estamos utilizando en todas estas tecnologías de Big Data? Pues entonces que este
este algoritmo no es adecuado, entonces vamos a optar por un algoritmo aleatorio. ¿En qué consiste? Simplemente es que seleccionamos un punto de inicio, ¿cierto? Recuerde que estamos partiendo de que nuestro grafo es no bipartita, que tiene una distribución estacionaria, entonces que converge a ella. Bueno, entonces arrancamos desde un punto determinado y vamos seleccionando de manera uniformemente aleatoria el vecino al que se va a mover, y después cuando se para de nuevo en el vecino seleccionado, vuelve y selecciona de manera aleatoria sin importar qué pasos tuvo previamente, tal como lo hacen sin memoria, como lo hacen los procesos de Markov, y va repitiendo ese proceso hasta que la condición de terminación es verificada. ¿Cuál es la condición de terminación? Pues vamos a colocar dos condiciones de terminación. Aquí está el algoritmo, ¿cierto? Donde arrancamos en el nodo S, que es un parámetro que nos entrega, y el algoritmo va a tener dos condiciones de terminación. O se ha ejecutado este ciclo 2m al cubo veces, donde m, recuerden que es el número de nodos, o se llegó al nodo T que estamos buscando. O sea que en algunos casos va a terminar el ciclo sin haber encontrado el nodo T, y en otros, pues seguramente lo encontrará. Entonces, estábamos en ese, escogemos un vecino del nodo corriente, que en el primer caso es ese, ¿sí? Y ya pasa a ser ese el nuevo nodo corriente. Entonces, si el nodo corriente esté, encontramos el camino, entonces significa que salimos por acá. Si no es, simplemente repetimos hasta que se cumple este número de. ¿Cómo funciona este algoritmo? Entonces, si realmente el algoritmo asume que el grafo es conectado, ¿sí? Y es irreducible, pero si el grafo no lo es, nunca lo va a encontrar y entonces la respuesta va a ser correcta, ¿cierto? O sea, no hay un camino entre C y T porque el grafo no es conectado y entonces T no había un camino hasta allá. No hay ningún problema en ese caso. ¿Cuál es el aspecto que tenemos que analizar? Cuando me retorne un falso negativo. O sea, que a pesar de que esté conectado, el algoritmo se ejecutó este número de veces y no logró encontrar un camino hasta donde estaba T, a pesar de que sí existía, ¿cierto? O sea, después de haber superado este límite. Entonces, recuerden que tenemos un resultado de arriba que decíamos que el tiempo de cobertura, o sea, el tiempo para recorrer, el tiempo esperado para alcanzar T desde S es 2nm, ¿cierto? O sea, estamos asumiendo que este es el peor de los casos, que tuvo que recorrer todo el grafo, cubrirlo todo, el tiempo de cobertura de 2nm. Este haciendo una pequeña transformación acá, que simplemente es que expresar n en términos de m, o sea, expresar los arcos en términos de los nodos que tiene, lo podemos aproximar a m al cubo. O sea, que vamos a trabajar con esta cifra. El tiempo de cobertura, o sea, de recorrer todos los nodos, es m al cubo. ¿Por qué? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar otro resultado de la teoría de la probabilidad que me dice que si yo tengo una variable aleatoria, y recuerden aquí que el número de pasos que vamos a usar es una variable aleatoria porque arrancamos en vértice aleatoriamente y vamos seleccionando los vecinos también aleatoriamente, entonces el número de pasos va a ser una variable aleatoria. Si nos dicen, si X es una variable aleatoria, la cual toma valores no negativos, claro, en nuestro caso siempre será el número de pasos, que será un valor positivo, vamos a tomar un umbral mayor que 0 tal que la probabilidad de que X sea mayor que A, o sea, que el número de pasos sea mayor que A, va a ser menor que la esperanza de esa variable dividido A. O sea, que nos va a decir que la probabilidad de que X esté en este rango de valores, ¿cierto? Va a ser menor que este valor que tenemos acá. Entonces, llevando esa definición a nuestro algoritmo, simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Mire, la probabilidad de que X sea mayor que A, vamos a tomar como A el límite que le colocamos el ciclo acá. O sea, vamos a ver cuándo la probabilidad de que corriendo este ciclo, el número de veces que lo definimos, ¿cierto? La probabilidad de que necesitemos más que esos pasos, sí, vamos a hallar la probabilidad de que necesitemos más que esos pasos, o sea que cuando lleguemos a esos pasos, todavía el algoritmo no haya parado, entonces es la probabilidad de que X sea mayor que el tiempo de cobertura, debe ser menor que esperanza de X, que dijimos ya también que era m⁻3, por aquí lo calculamos dividido ese valor A, ¿sí?
Esto cancelando acá la semi al cubo me da un medio. En otras palabras, lo que me está diciendo es que la probabilidad de que yo tenga que correr el algoritmo más de este límite de veces, ¿cierto? Es menor que un medio, lo cual sigue siendo muy alto. O sea que tenemos un alto riesgo de que el algoritmo, corriéndolo una sola vez, no encuentre a T, arrancando desde S. Entonces, ¿cuál es la solución en estos casos? Pues corremos el algoritmo K veces. Y si corremos el algoritmo de K veces, equivale a multiplicar ese ciclo por K, a incrementar el ciclo K veces. Entonces volvemos a hacer exactamente el mismo procedimiento, pero esta vez con K. Entonces, ¿eso qué significa? Que esto queda 2 a la K en el denominador, ¿sí? Y por ende, ¿esto qué significa? Que la probabilidad de que tengamos que superar el límite que le dimos a los ciclos en el algoritmo sin hallar el nodo T va a ir decrementando en la medida en que K aumente, ¿sí? Se va a ir acercando a cero. Entonces aquí ya puedo yo determinar cuántas veces quiero correr el algoritmo para que mi probabilidad sea muy baja, ¿sí? Adicionalmente, ese algoritmo pues solo necesita un espacio de log m. Ustedes lo analizan, ¿cierto? Porque ahí se explica un poco. Y finalmente con eso logramos entonces un algoritmo que utilizando un random walk es capaz de hallar si los nodos S y T de un grafo están conectados.